El mundo de las redes sociales quedó en shock al descubrirse una cuenta de admiradores que, supuestamente, representaba a Gökberk Demirci, pero lanzaba comentarios ofensivos contra Özge Yağız. Los fanáticos y la prensa comenzaron a investigar de inmediato, preguntándose cómo era posible que alguien con esa influencia actuara de manera tan agresiva. Los insultos y comentarios hirientes generaron una ola de indignación entre los seguidores de ambos actores. La noticia se viralizó en cuestión de horas, provocando debates acalorados sobre ética digital y responsabilidad. Muchos usuarios comenzaron a reportar la cuenta y exigir explicaciones públicas. Lo que parecía un simple malentendido tomó dimensiones alarmantes rápidamente. Según expertos en redes sociales, la situación refleja un fenómeno preocupante: la facilidad con la que se crean identidades falsas para difamar o manipular la opinión pública. Los comentarios dirigidos a Özge Yağız no solo dañaron su imagen, sino que también generaron ansiedad entre sus seguidores. Los medios comenzaron a especular sobre si la cuenta era realmente un fanático descontrolado o si había alguien detrás con intenciones más profundas. En cualquier caso, la controversia alcanzó niveles internacionales. La tensión entre la fama y el anonimato digital se volvió evidente, dejando al público preguntándose sobre los límites del respeto en redes. Gökberk Demirci, al ser consultado, negó cualquier relación con la cuenta y expresó su solidaridad con Özge. No tolero ningún tipo de agresión hacia Özge ni hacia nadie, declaró en un comunicado. Sus palabras fueron difundidas rápidamente y recibieron apoyo de miles de usuarios. Sin embargo, algunos seguidores más escépticos continúan cuestionando la veracidad de la cuenta y la intención detrás de los ataques. La situación ha generado un debate sobre la confianza y la percepción que se tiene de las celebridades en Internet. Özge Yağız reaccionó con calma y profesionalismo. En sus redes publicó un mensaje breve pero contundente: no dejaré que los comentarios de odio definan mi camino. Sus palabras fueron celebradas por sus fans, quienes mostraron su respaldo incondicional. La actriz enfatizó que las críticas injustas no afectarían su enfoque en su trabajo y proyectos futuros. La madurez y serenidad de Özge contrastaron con la agresividad de los ataques, dejando claro quién mantiene el control emocional. Este episodio se convirtió en una oportunidad para reflexionar sobre el impacto de las redes sociales en la vida de los artistas. Mientras tanto, la cuenta fue bloqueada temporalmente, pero capturas de pantalla continuaron circulando. Esto permitió que la polémica siguiera creciendo a pesar de la intervención de la plataforma. Muchos usuarios comenzaron a discutir sobre el derecho a la privacidad y la protección de los famosos frente a ataques digitales. Los expertos en comunicación señalan que casos como este reflejan la necesidad de educación digital y control sobre el contenido que se comparte. La repercusión mediática se convirtió en un recordatorio de que la fama no protege contra la agresión en línea. Algunos seguidores comenzaron a crear campañas de apoyo a Özge Yağız utilizando hashtag. Miles de mensajes positivos inundaron las redes, mostrando que la comunidad puede contrarrestar el odio con solidaridad. La iniciativa de los fans generó un efecto viral que desplazó parcialmente la atención de los insultos. La prensa destacó esta reacción como un ejemplo de cómo la audiencia puede influir en la narrativa digital. Incluso se organizó un hashtag que rápidamente se convirtió en tendencia global. Por su parte, los analistas señalaron que los famosos deben aprender a manejar este tipo de situaciones con estrategia y calma. Gökberk Demirci y Özge Yağız demostraron con su reacción. Su postura fue interpretada como un mensaje de fortaleza ante la violencia verbal en Internet. Muchos portales de noticias resaltaron la importancia de separar la identidad real de los rumores y perfiles falsos.
Este incidente se convirtió en un caso de estudio sobre reputación digital y manejo de crisis. El impacto de la situación alcanzó incluso celebridades internacionales que comenzaron a comentar sobre el caso. La exposición mediática permitió que el tema trascendiera fronteras y generara un debate global sobre respeto y ética en las redes. Plataformas digitales comenzaron a reforzar medidas de seguridad para prevenir la creación de cuentas falsas con fines dañinos. La polémica puso de relieve la vulnerabilidad de los artistas frente al anonimato digital. Cada declaración oficial fue seguida con atención y replicada por miles de seguidores. En los foros y comunidades de fans, la discusión se intensificó. Algunos defendieron a la cuenta original, alegando libertad de expresión, mientras que la mayoría coincidió en que los insultos no son justificables. Los debates sobre los límites entre crítica y acoso se volvieron recurrentes. Los expertos en comunicación digital explicaron cómo la viralidad puede amplificar un conflicto aparentemente pequeño. La situación evidenció que la fama en redes conlleva riesgos que deben gestionarse con cuidado. Jazz, pese a todo, decidió centrarse en su trabajo y proyectos profesionales. La actriz evitó responder directamente a cada ataque y optó por un enfoque positivo. Sus seguidores aplaudieron esta decisión, destacando su madurez y profesionalismo. La comunidad digital comenzó a valorar la capacidad de resiliencia frente a la exposición mediática. Incluso surgieron debates sobre cómo los jóvenes artistas pueden proteger su reputación online. La historia se convirtió en un ejemplo de superación ante el acoso virtual. Gökberk Demirci también hizo énfasis en la importancia de la unidad entre colegas y fans. Declaró que el apoyo mutuo puede superar cualquier rumor o ataque injusto. Sus palabras fueron interpretadas como un mensaje de calma y responsabilidad. Ambos actores demostraron que la cooperación y la prudencia son claves para enfrentar la polémica. La cobertura mediática resaltó la coordinación y madurez con la que gestionaron la situación. Esto generó un ejemplo positivo en la industria del entretenimiento. El escándalo llevó a reflexionar sobre el poder de las redes y cómo pueden manipular la percepción pública. La línea entre admiración y elección puede ser difusa y los fans deben ser conscientes de ello. Las plataformas digitales también enfrentan críticas por no actuar más rápido frente a la violencia verbal. Los jóvenes aprendices de influencia en línea pueden tomar nota de este caso como una espía. Entre los internautas surgieron movimientos de concienciación sobre la ética digital. Miles compartieron mensajes positivos para contrarrestar el odio. El episodio evidenció cómo la comunidad puede proteger a las figuras públicas mediante solidaridad y responsabilidad. La interacción entre artistas y seguidores demostró que la empatía puede prevalecer sobre la agresión. La repercusión mediática consolidó la importancia de la comunicación responsable. Al final, la situación dejó enseñanzas, tanto para los artistas como para sus seguidores. El equilibrio entre vida pública y privacidad se volvió un tema central. La necesidad de manejar rumores y ataques con inteligencia emocional quedó más clara que nunca. Gökberk Demirci y Özge Yağ mostraron cómo enfrentar la adversidad con serenidad y profesionalismo. Sus acciones se convirtieron en referencia para otros artistas que podrían enfrentar situaciones similares. La historia se cerró parcialmente con la eliminación de la cuenta, aunque los ecos de los insultos siguen presentes en las redes. Sin embargo, la narrativa de resiliencia y unidad se impuso sobre la negatividad inicial. Los medios resaltaron cómo ambos actores manejaron la crisis sin dejar que afectara su carrera. La lección de este episodio se convirtió en un ejemplo de manejo inteligente de la fama digital. Finalmente, los expertos coinciden en que la vigilancia y la educación digital son clave para prevenir incidentes similares. El caso de Gökberk Demirci y Özge Yağ demuestra la importancia de mantener la calma y actuar estratégicamente frente a ataques.
La repercusión mediática continuará siendo un punto de referencia en debates sobre ética en redes sociales. La historia dejó claro que incluso en momentos de conflicto, la integridad y la prudencia son esenciales